¿Qué tal mis curiosos? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy porque yo estoy contentísima y es que les traigo el video más esperado de mi canal. Se los prometo que me lo han pedido tanto y aquí lo tenemos por fin. Hoy les voy a hablar de las becas, cómo puedes aplicar y lo más importante, les voy a platicar de una a la que todos, sí, todos, absolutamente todos pueden aplicar. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. En Irlanda existen muchísimos programas de becas que pueden ser por parte del gobierno, por parte de instituciones, por ejemplo, como el Banco Central, o por parte de las mismas universidades que ofrecen muchos programas para los estudiantes y ayudarlos con sus gastos. Primero que nada, hay que aprender a diferenciar entre un descuento y una beca. Un descuento es aquel al que cualquier estudiante puede aplicar, cualquiera que quiera estudiar un programa de grado o un curso de inglés. Esto lo quiero aclarar porque de repente me llegan chicos que quieren estudiar un programa de inglés y me dicen, oye, es que me ofrecieron una beca en tal escuela y realmente es un descuento. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es una beca. Y una beca básicamente está sujeta a que el candidato sea seleccionado. Lo más común en una beca es que te asignen un porcentaje o también se puede manejar que te den algo fijo. Pero también hay una manera en que ellos te ayudan y puede ser a través de un empleo. Ellos te los dan y con este te ayudas para cubrir tus gastos. Debemos ser conscientes que la cantidad de estudiantes que aplican a una beca es altísima, chicos. Entonces tienen que esforzarse para que ustedes sobresalgan entre los demás. Recuerden que no nada más están compitiendo con gente de Irlanda. Hay mucha gente que quiere obtener una beca que viene de países como Japón, India, China, etc. Vamos a pasar a qué te pedirán. Y bueno, cada beca tiene sus requisitos específicos, pero los mínimos a cubrir son los siguientes. El primer punto parece un poco complicado, pero les piden una excelencia personal, académica y profesional. El segundo punto es que les piden que tengan el inglés dominado. Y nada de que, oye, sí, es que yo medio lo entiendo, pero no lo hablo, nada. O sea, de verdad que tienen que ser buenos en el idioma y dominarlo. Muchas de ellas les van a pedir que presenten una certificación del idioma, que puede ser CAE, IELTS, dependiendo de la universidad o donde estén haciendo el trámite. El tercer punto va a ser que tengas actividades extracurriculares. Y aquí es donde van a echar todo lo que tengan, de verdad. Cualquier cosa que pueda ayudarles en su aplicación, que pueden ser como voluntariados, cuestiones humanitarias que ustedes hayan hecho, que estén involucrados a lo mejor en política local, no sé, en su distrito, o que hayan hecho algo relevante en artes, en deporte. Todo este tipo de actividades cuentan. También te van a pedir referencias. Si es una escuela o una institución reconocida o por profesores también reconocidos, qué mejor. Y por último, también cabe mencionar que si estás aplicando para un programa de investigación, muy seguramente te van a pedir una propuesta. Y por favor, lean las convocatorias, porque no me vayan a decir así como, es que yo vi que tú habías mencionado esto. Léanlas detenidamente para que puedan seguir las cosas al pie de la letra como se las están pidiendo. Les voy a dar algunas becas a las que pueden aplicar si eres un ciudadano que no pertenece a la Unión Europea, pero también les voy a dar un tip que cada universidad tiene su página web y normalmente tienen una sección que se llama Scholarship y ahí van a encontrar todos los requisitos que necesitan si quieres aplicar a una beca específica en esa universidad, cómo aplicar, los detalles, requisitos y más. También existen organizaciones externas que ofrecen becas. Una de las más importantes es la que ofrece el gobierno irlandés y esta es mediante la HEA, la GEA, de la cual hablaremos más adelante, así que no te vayas del video. Algo que puedes hacer también es buscar en tu país organizaciones que brinden becas o apoyo a estudiantes. De hecho, por ejemplo, en México existe el CONACYT que ofrece becas a estudiantes que quieren aplicar apenas para estudiar en el extranjero o incluso a algunos que ya están en el extranjero y aplican desde ahí. Así que tú puedes buscar cualquiera que consideres que pueda haber en el tuyo. ¿Y cuál es el proceso para aplicar a una beca? Bueno, pues primero que nada tienes que inscribirte en un programa de grado en la universidad. Si no sabes cómo hacerlo, cuáles son los requisitos, recuerda que ya hice un video hablando de eso. Te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a verlo y te enteres.
Una vez que la escuela acepta y procesa tu información y te manda la carta de aceptación, bueno, pues ya puedes empezar a buscar becas. Puedes aplicar para varias, pero si te llegases a quedar con varias, solo tienes que elegir una. Y es que una de las restricciones es que no debes de recibir ningún apoyo de otro lado. Entonces, ni modo, chicos, tienen que elegir una. Después de que aplicas, vas a tener que a lo mejor mandar ciertos documentos y probablemente te llamen para una entrevista, no te preocupes. Si no eres de los afortunados, bueno, te notificarán y tendrás que seguir con tu proceso normal y pagar tu colegiatura como todos. En caso de que sí seas de los afortunados, entonces ellos te van a decir cuáles son los pasos a seguir. Todo se maneja mediante la institución, eso tienen que tomarlo en cuenta. No crean que te quedas con la beca y ya te van a depositar el dinero en tu cuenta y no. O sea, todo lleva un proceso y está súper controlado. Mi consejo es que si quieres estudiar en Irlanda, no dependas de la beca, ¿vale? Porque la verdad, no les voy a mentir, es muy competido. Así que sí está un poco complicado que te la den, pero no imposible. Recuerden que aquí en este canal no hay imposibles. Por otro lado, mucho ojo. Si te dieron la beca, tienes que responder a la institución, porque si no respondes, es como de, ok, a este chico no le interesa y bye, perdiste tu beca. Y ahora sí, lo que todos estaban esperando. Les voy a platicar de la beca más importante que se ofrece a los estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea, y esta es la que ofrece la HEA. Y pues como saben, esta la da el gobierno irlandés y ofrecen solamente 60 de ellas, pero solo a los mejores candidatos. El monto de esta beca es de 10,000 euros por año. Y hasta donde yo sé, esta es la única beca donde sí te van a depositar el dinero a tu cuenta, pero no te emociones, no te lo van a dar así como de que jalón y ya voy a gastar y todo. O sea, esto se gestiona mediante la institución. Entonces la HEA le paga a la institución y ellos te lo van dando de poco a poquito. Como decimos en México, te lo van a ir jineteando, pero no te preocupes, ya los detalles te lo dará la escuela. Todos los países pueden participar en esta beca, no hay restricciones. Bueno, sí hay una, pero es que no tienes que pertenecer a la Unión Europea, al UK o a Suiza. Y si no perteneces a ninguno de estos tres, bueno, pues eres libre de aplicar. La escuela cubrirá con todos tus gastos de inscripción, colegiatura, pero por un año. Así que mucho ojo, y es importante que sepan que la beca solo se da por un año. Es decir, que si tú estás estudiando un máster que dura 2 años, por ejemplo, el primero lo tienes cubierto si tienes la beca y el segundo lo tendrás que cubrir tú. Esta beca también puedes utilizarla para tu último año de licenciatura, o si estás en un programa de investigación de duración de 2 a 3 años o en un doctorado que tenga una duración de 3 a 4 años. En la cajita de información te voy a dejar los links para que leas el detalle. También te voy a dejar el link por si quieres aplicar a una de estas becas y ya tienes la carta de aceptación de la universidad. Qué emoción me da nada más de pensarlo. Y también te voy a dejar por acá la lista de las escuelas que son elegibles para esta beca. Verás que muchas de las que mencioné en el video anterior están aquí, así que ponle pausa, screenshot, lo que necesites hacer. Otra de las becas a las que tú puedes aplicar es de las que ofrece UCD, que es esta que te voy a dejar por aquí, y te cubren hasta un 50% de la colegiatura por un año. Y esta es solo para ciertos programas que te voy a poner por acá en pantalla. El Trinity College ofrece esta beca y te llega a cubrir entre 3,000 y 5,000 euros para todos tus gastos o para tus colegiaturas, para todos aquellos estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea. Obviamente la única condición es que estés enrolado en uno de los cursos que ellos ofrecen dentro de esta institución de posgrado. Entre los requisitos te van a pedir que mandes un escrito donde expliques cómo vas a contribuir a la comunidad del Trinity College, que mandes tu CV y por supuesto que tengas actividades extracurriculares. Technological University of Dublin también ofrece esta beca. Lo bueno es que ofrecen 60 de ellas donde te cubren hasta el 50% de tu colegiatura en estos programas que sean de maestría, y también es para estudiantes internacionales, pero lo mejor de todo es que esta beca es renovable, es decir que la puedes volver a obtener dependiendo de tu desempeño dentro de la institución.
Otra beca es una que ofrece Central Bank en colaboración con Griffith College, y en esta beca, como ya lo había mencionado al principio, te va a permitir trabajar tiempo completo mientras estudias. La ventaja es que aquí tienes un sueldo de 26.603 euros y básicamente te ofrece trabajar para que cubras tus gastos, adquieras experiencia y, ¿por qué no?, cuando termines de estudiar te puedas quedar a trabajar ahí permanentemente. Otra beca de las que les quería hablar es de la UCC, y quería meterles este ejemplo porque algunas becas lo pueden manejar, entonces tienen que ser muy cuidadosos. Y por ejemplo, ellos manejan esta donde te dicen que te cubren la colegiatura por un año, pero que sean costos de estudiantes europeos. Es decir, que si tú eres un estudiante que no pertenece a la Unión Europea, solo te van a cubrir un porcentaje. Y esto es porque debemos de recordar que, como les mencioné en videos anteriores, les platicaba, te lo voy a dejar por aquí, que los costos para alguien que no pertenece a la Unión Europea es más elevado. Entonces lo que ellos van a hacer es que te van a pagar la colegiatura como si fueras un alumno perteneciente a la Unión Europea, y tú tendrás que pagar la diferencia. Ahora les voy a dar unos tips, mis chicos, mis curiosos. Y bueno, el primero es que llenen exactamente lo que te piden. Nada más lo que te piden, lee cuidadosamente. Tienen que ser muy precisos en este tipo de cosas. Número 2, que prepares tu CV porque lo tienes que mandar, pero que sea un CV relevante, o sea, que los deje con el ojo cuadrado, porque recuerda que hay mucha gente que está aplicando, entonces tienes que sobresalir entre muchas. Así que échale una revisada, y si tienes a alguien que te pueda apoyar o aconsejar y todo eso, o sea, de verdad, préstale mucho tiempo y atención. Busquen apoyo de sus universidades. Si les pueden dar una carta de referencia, pues qué mejor. Recuerden que esto les va a dar un plus, pero que sean buenas referencias, ¿vale? Por otro lado, sean muy claros en lo que quieren escribir para que no haya malentendidos. Y tampoco sea así como de, no, pues esta persona ni siquiera domina el inglés. Entonces realmente que se vea, que se plasme, que transmiten lo que quieren a través de esos documentos. También sean cuidadosos con lo que les piden que tengan que mandar. Tampoco manden extra, o sea, porque van a decir, entonces este vato no entiende las instrucciones y me mandó nada más por mandar. Expliquen claramente por qué quieren esa beca y por qué ustedes son los mejores candidatos, ¿vale? Transmitan esa parte. También otro tip, explica los beneficios que planeas llevar a esa institución. Y por último, apliquen con tiempo, por favor, no lo dejen a la última hora. Recuerden que hay muchas personas que quieren aplicar a esta beca, así que tienen que sobresalir. Les voy a dejar abajo un link en la descripción donde podrán ver las becas como en tiempo real que se están ofreciendo. Se los voy a dejar porque siento que es bastante útil dependiendo de cuándo veas este video, y pues ese portal los está actualizando, entonces ahí puedes hacer como aplicar ciertos filtros y estar al día. Chicos, ya lo tienen todo, al menos toda la información que se necesita si quieres estudiar aquí en Irlanda. Ya les expliqué cómo es el sistema educativo en Irlanda, cuáles son los requisitos para aplicar, cuáles son los costos, cuáles son las mejores universidades, cómo puedes aplicar para una beca. Así que te voy a dejar por aquí la lista de reproducción para que, si te perdiste alguno, vayas a verla. Te la recomiendo. Por otro lado, recuerda que esto es una inversión. Yo sé que es una inversión fuerte, así que si todavía no estás seguro que quieres estudiar pues en una universidad, un máster y todo esto, pues puedes empezar con un curso de inglés. Y por acá te voy a dejar un video donde te explico cuáles son los costos para venir, así que puedes empezar ligerito para después entrar con todo cuando ya estés aquí en Irlanda. Sin más, les dejo mis redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.